En junio de 1965, 6 adolescentes escaparon de un riguroso internado en Tonga, robando una modesta embarcación pesquera para perseguir un audaz anhelo de libertad en el mar, sin apenas provisiones, sin mapa ni estrategia concreta, solo armados de audacia y un espíritu explorador. En pocos días, el Pacífico les arrebató esa ilusión, abandonándolos en una isla remota y deshabitada llamada Ata-an. Lo que vino después no fue desorden ni brutalidad, sino un impresionante ejemplo de colaboración, orden y resistencia que se extendió por más de un año. En junio de 1965, los jóvenes eran alumnos del colegio St. Andrews, una institución católica en Tongatapu, cerca de la capital Nuku'alofa. Eran chicos, en plena adolescencia, con cuerpos que maduraban más rápido que su sentido común, mentes que oscilaban entre el tedio y las ilusiones grandiosas, y una percepción de las consecuencias aún vaga e inmadura. El mayo R. Sione Fatawa tenía 16 años. Lo acompañaban Stephen Fatai, Latu, Kolo Fekitoa, Sione Filipe Totau, Mano Totau y el menor David Tepuitasola, de solo 13. Todos provenían de Hapapai, una isla azotada por vientos donde el aire salino y el esfuerzo diario eran cotidianos. Sin embargo, la escuela los había moldeado de otra forma. Rutinas estrictas, obediencia, silencio y clases interminables que parecían un castigo por existir. El resentimiento juvenil es un combustible inestable que solo espera una chispa para encenderse. La chispa fue una idea compartida: evadir el control del colegio, zarpar hacia el mar y llegar a un lugar que representara la libertad. Quizás Philly o incluso Nueva Zelanda, si el viento y el océano se aliaban. No era un plan minuciosamente elaborado, y eso lo hacía aún más atractivo. Los muchachos no pretendían ser héroes trágicos, solo querían ser libres de ataduras por un tiempo, sin responsabilidades. Sabían qué barca tomarían Han, la de un pescador local llamado Tañela Ujila, un hombre de temperamento áspero y autoridad que los niños rechazaban instintivamente. Los chicos lo detestaban con la simplicidad propia de la juventud. Al atardecer, cuando su plan tomó forma, tomaron su bote Ball y lo guiaron sigilosamente fuera del puerto. Nadie dio la voz de alarma. Nadie vio la pequeña nave adentrándose en aguas abiertas con 6 jóvenes a bordo y una carga de ingenua osadía. Llevaban 2 sacos de plátanos, algunos cocos y un quemador de gas. Suministros que solo tenían sentido si creían que el océano era un estanque y el viaje un fin de semana extendido. No contaban con carta náutica, brújula ni mapa. Su guía era la suerte, las estrellas y la suposición infundada de que el Pacífico sería complaciente. Al principio lo fue. El cielo estaba despejado, el mar tranquilo. Navegaron hacia la oscuridad con la excitación de lo prohibido e irrevocable. El aire nocturno refrescaba su piel. El movimiento del bote tenía un ritmo hipnótico. Uno a uno se durmieron. Esa elección simple y humana casi les cuesta la vida. Una tormenta surgió con furia. El océano se levantó y golpeó la embarcación con indiferencia violenta. Los muchachos despertaron con agua salada azotando sus rostros, ante un viento que rugía como algo vivo y enfurecido. David, el más joven, bromeó después que lo habían llevado, porque era el único que sabía navegar. Pero en ese instante, el conocimiento no bastaba. Tiró de la vela y el viento la destrozó como si fuera papel. Luego, el timón se rompió. La dirección se perdió. El bote se convirtió en escombros con pasajeros. Durante 8 días, derivaron sin control. Hay un terror único en tener sed en medio del océano, en agua por todas partes. Nada potable. Su comida se agotó pronto. Sus bocas se secaron y agrietaron. Aprendieron a escrutar el cielo con la devoción de los desesperados. Cuando llovía, era escaso. Partían cocos y usaban las cáscaras como vasos improvisados para captar lo que podían. Racionaban el agua con una disciplina que habría impresionado a los sacerdotes del colegio. Un sorbo por la mañana, otro por la noche. Pescar, la solución evidente, resultó complicada en la práctica. Su equipo era insuficiente y el mar no regalaba nada fácilmente. El hambre y la sed lo reducían a sensaciones puras: sal, sol, náuseas, el dolor sordo de músculos tensos por demasiado tiempo. Auloktevu Daya. Una forma surgió en el horizonte tan a lo lejos. Parecía la salvación. De cerca, era un laberinto de rocas, acantilados y costas afiladas. Ata es mayormente montañosa, con laderas que caen en caras empinadas e implacables. Aterrizar allí no es un arribo suave,
sino un enfrentamiento con la geología. Los chicos impulsaron el resto de su bote contra las rocas, sufriendo moretones y cortes a cambio. La embarcación se hizo pedazos. Ellos estaban magullados y sangrando, pero vivos. Les tomó cerca de 1 día y medio llegar completamente a tierra. El océano no suelta sus presas con facilidad, ni siquiera cuando ha terminado con ellas. Cuando por fin se arrastraron a la isla y se derrumbaron, estaban demasiado exhaustos para sentir algo más que alivio. Excavaron en una cueva para refugiarse y durmieron. Ata no era completamente desconocida. Llevaba una historia como una cicatriz. Mucho antes de que estos jóvenes llegaran, había habido habitantes en familias, huertos, gallinas, una vida villajeña moldeada por olas y estaciones. Luego, la violencia llegó del mar en incursiones de esclavistas que arrasaron con la población, dejando la isla abandonada. Quedaron ruinas y un silencio espectral. Los muchachos, sin embargo, no pensaban en el pasado. Se enfocaban en el problema inmediato de no perecer. Sion y Steven, los mayores, asumieron roles de guía de manera natural. En una isla desierta, el liderazgo se basa más en habilidad y estabilidad que en carisma. Uno se inclinaba por dar indicaciones en qué hacer a continuación, dónde buscar, cómo organizar el día. El otro anclaba al grupo emocionalmente, guiándolos hacia la oración y recordándoles que la desesperanza era un lujo que no podían permitirse. Rezaban juntos, no porque la plegaria construyera refugios o encontrara agua, sino porque daba forma al miedo. Sabían poco sobre supervivencia en la naturaleza salvaje. Habían crecido en la órbita moderna de la isla más poblada de Tonga, rodeados de gente, comercios y rutinas. Ahora, esa vida antigua parecía un rumor. La isla no se preocupaba por su condición de estudiantes, solo importaba si podían adaptarse. Encontraron un saliente rocoso y dispusieron lechos improvisados debajo. No era quemodo, pero ofrecía protección. El agua seguía siendo el dilema urgente. Ahuecaron troncos para recolectar lentamente lluvia en sus cavidades, un depósito improvisado que tardaba días en dar algo bebible. Los cocos ayudaban, pero no lo suficiente. La desesperación impulsa decisiones inimaginables. Escalaban acantilados para capturar aves marinas, no solo por carne sino por líquido, bebiendo sangre cuando el agua escaseaba. Sin fuego, comían crudo. Era crudo, primitivo y esencial. El fuego se convirtió en su fixation. Cada día intentaban encenderlo con un método brutal en fricción. Madera contra madera, un ciclo de esfuerzo y fracaso. Frotaban hasta que las manos se ampollaban, hasta que el humo los ilusionaba, hasta que la esperanza surgía y se extinguía. Luego, repetían al día siguiente. El fuego era más que calor y comida cocida. Era una señal para cualquier barco que pasara, una promesa de que aún no eran espectros. A medida que las semanas se volvían meses, otra verdad se imponía. La supervivencia es más fácil sin conflictos constantes con los compañeros. Discutían, claro, 6 chicos confinados, siempre discuten. Pero lo que hicieron después distingue esta historia de la novela famosa. Cada vez que los ánimos se caldeaban, se imponían pausas en horas separados para calmarse. Caminaban solos en la jungla, lloraban si era necesario, dejaban que la ira se disipara en hojas y viento, y luego regresaban. La norma era clara, el grupo valía más que el orgullo. La armonía no era un ideal sentimental, era una herramienta. Colo, el músico, halló trozos de alambre en los restos del bote, y los combinó con madera y una cáscara de coco, para crear una guitarra rudimentaria. Por las tardes, cuando el trabajo del día terminaba y la luz se desvanecía del cielo, cantaban. Compusieron una canción sobre los acantilados ásperos de la isla y la soledad que los carcomía, sobre el tiempo que parecía detenido. La música no resolvía sus problemas, pero los mantenía humanos. Les daba un lenguaje para el dolor. Tras unos 6 meses, el fuego por fin llegó. La primera llama debió parecer imposible, como invocar vida de materia inerte. Un instante solo había polvo de madera y fatiga. Al siguiente, calor, luz, el movimiento vivo de la llama ascendiendo. Los chicos estallaron en una alegría tan intensa que rozaba la histeria. Comprendieron de inmediato que el fuego era su bien más preciado. Lo vigilaban sin cesar, lo alimentaban, lo protegían de viento y lluvia. Construyeron un refugio pequeño de hojas y ramas a su alrededor y lo trasladaron con cuidado, como a un recién nacido. Durante el resto de su estancia en Ata, nunca lo dejaron extinguirse. La comida se volvió una labor organizada. Para mantener sus cuerpos funcionando, necesitaban aves marinas estables, al menos 2 por chico al día, para carne y líquido. Cazar en Ata
es riesgoso. Los acantilados son traicioneros y un paso en falso puede ser fatal. Un día, Stephen resbaló, cayó y aterrizó en un estrecho saliente con la pierna fracturada. En una historia de barbarie, el herido se convierte en carga y los fuertes lo abandonan. En Ata, los muchachos hicieron lo contrario, lo buscaron hasta encontrarlo. Lo transportaron de vuelta al campamento con la urgencia de quienes saben que no pueden perder a nadie. Acomodaron el hueso lo mejor posible, lo entablillaron con ramas y lo ataron. Luego, asumieron su carga de trabajo sin quejas. Por meses, Stephen reposó y sanó mientras los demás cazaban, cuidaban el fuego, acarreaban agua y realizaban el arduo trabajo de sobrevivir. Cuando al fin se puso de pie, fue un triunfo compartido por todos. Mientras tanto, la isla guardaba sorpresas. Al explorar más lejos, alcanzaron la cima de una montaña de cima plana y descubrieron ruinas y vestigios del antiguo asentamiento abandonado hace tiempo. Hallaron plantas comestibles, como yuca y otros vegetales, y lo más sorprendente, gallinas, descendientes de aves dejadas por los antiguos pobladores, que se habían multiplicado en una población silvestre. Los chicos empezaron a capturarlas de noche, convirtiéndolo en un juego, para no derrumbarse bajo la rutina. Eventualmente, encierraron unas 200 gallinas. Las aves les daban huevos, una fuente confiable de proteína sin arriesgar vidas en los acantilados. Intentaban preservar el rebaño, matando y comiendo una gallina solo cuando el clima impedía cazar aves marinas. Aprendieron a pensar en sistemas a no solo lo que los alimentaba hoy, sino lo que los sostendría el próximo mes. En algún momento, construyeron una balsa e intentaron huir. El plan tenía lógica en la delgada racionalidad del deseo, aunque cualquier cosa era mejor que esperar, pero aún carecían de brújula, mapa y comprensión de corrientes. La balsa se desintegró a 1 milla de la costa. Nadaron de vuelta, agotados y escarmentados. Quizás eso los salvó. El océano que casi los mató una vez, aún acechaba. Cuando 1 año había transcurrido, la esperanza había cambiado. Ya no era vibrante y apremiante, sino más serena y resignada. Comenzaron a actuar como si pudieran quedarse en Ata para siempre. Construyeron refugios más duraderos. Revivieron los antiguos jardines cerca de la ruina. Dividieron tareas en parejas, siempre en parejas, para que nadie estuviera solo por mucho tiempo y nadie cargara solo. Mantuvieron horarios. Se ejercitaban diariamente, conscientes de que la pereza es una rendición gradual. Tallaron una cancha de bádminton y organizaron torneos, como si las reglas de un juego pudieran ordenar un mundo casi sin normas. En una exploración, encontraron huesos humanos en restos de un anciano, quizás uno de los últimos en Ata, tras la partida o huida de los demás. Los chicos recolectaron los huesos, le dieron sepultura y un servicio fúnebre. Oraron por él y por sí mismos. Incluso en el exilio, insistían en la dignidad. Mientras tanto, más allá de los acantilados de Ata la vida seguía. Barcos pasaban indiferentes, familias lloraban. En Tonga Tapu, los muchachos eran dados por muertos. Se celebraron funerales. El duelo es lo que hacen las comunidades cuando no queda más. En septiembre de 1966, un hombre llamado Peter Warner navegaba en un buque llamado Just David and Warner. Era joven, ambicioso y decidido a forjar una vida fuera de las expectativas familiares. Regresaba de Tonga cuando el Just David se acercó a Ata Anuno. De su tripulación, creyó oír una voz humana. Warner lo atribuyó a aves marinas, pero accedió a verificar. Al aproximarse, notó marcas de quemaduras, señal de fuego. En estas islas, los incendios no suelen ser accidentales. Las marcas indicaban intención, indicaban presencia humana. Warner se mantuvo a distancia al principio. Había oído rumores de convictos fugados en islas remotas, cuentos para mantener a los marineros alertas. De pronto, 6 figuras emergieron, lanzándose al agua y nadando hacia el barco con determinación frenética. Sus cabellos eran largos, sus ropas habían desaparecido, desgastadas por el tiempo, la sal y la inutilidad de la tela en ese entorno. Parecían salvajes, pero no había ferocidad en su conducta, solo apremio. Alcanzaron el barco y hablaron a Warner en inglés. Claro, le contaron que habían desaparecido por más de 1 año. No estaban seguros del tiempo exacto. Habían marcado días en una pizarra en su campamento. Después se determinó que erraron solo por 2 días. La precisión tras tal desorden es casi inverosímil. Warner radió a Tonga la noticia de haber encontrado 6 chicos en Ata, afirmando que huyeron del colegio. Del otro lado, hubo silencio, luego emoción. La voz del operador se quebró. Los muchachos habían sido declarados muertos. Se habían oficiado funerales. Sierra Vered,
Warner los llevó de vuelta a Tongatapu. El alivio debería haber sido el fin, no lo fue. Daniela Ujila, el pescador cuya barca tomaron, no había olvidado. La ley suele interesarse más en categorías que en contextos, y el robo era robo. Los chicos fueron arrestados y encarcelados. Warner, ante la absurdidad de castigar a muchachos que sobrevivieron 15 meses en una isla deshabitada, intervino. Ideó un plan. Ayudaría a hacer un documental sobre su historia y usaría las ganancias para compensar la barca robada. Pagó. Los chicos fueron liberados. Las familias se reunieron. Padres abrazaron hijos que ya habían llorado. Médicos examinaron a los muchachos y se asombraron no solo de que vivieran, sino de que la pierna de Stephen, acomodada en una isla acantilada, con ramas y fe, sanara con apenas una cicatriz y función plena. Era un pequeño milagro médico, no por tecnología, sino por atención y paciencia. Solo semanas después del rescate, los chicos regresaron a Hatta con Warner para filmar el documental. La isla que casi los destruyó también, de un modo extraño, los formó. En 1966, el documental se emitió en la televisión australiana. Warner fue aclamado como héroe y recibió derechos de pesca en aguas tonganas del rey Taufa'au Tupou IV, una recompensa oficial por un acto que empezó con curiosidad por marcas de fuego. Los años dispersaron a los muchachos por el mundo en Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, llevando una historia que suena a mito, pero tiene la textura obstinada de la realidad. Kolo Fikitoa falleció en 2017, a los 71. Otros construyeron vidas en el extranjero, conservando el relato. Kolo guardó la guitarra de Coco. La canción que compusieron en Hatta no se perdió, perduró como una huella en piedra. Hatta sigue deshabitada. Sus residentes previos fueron arrancados por la violencia y la tierra nunca recuperó su población. Los náufragos, en su documental, expresaron el deseo de que un día los tonganos regresaran y repoblaran Hatta, no como chicos varados bebiendo sangre de aves, sino como una comunidad que elige vivir allí. Por ahora, ese anhelo no se ha cumplido. Los acantilados aún se erigen, las ruinas se deterioran, la Ayla espera, impasible y paciente, como hacen las islas. Esa es la verdad incómoda en el corazón de esta historia. Los muchachos no se salvaron volviéndose bestias, se salvaron rechazando eso. Crearon reglas sin que nadie los obligara, cuidaron al herido, se separaron al enojarse en vez de intensificar. Trabajaron en parejas, se ejercitaron, cantaron, mantuvieron un fuego vivo por meses, no por romanticismo, sino porque entendieron que la supervivencia rara vez es un acto heroico único. La supervivencia es la elección diaria de hacer lo poco glamoroso, al recolectar agua, alimentar la llama, verificar al compañero, mantener las manos ocupadas para que la mente no se vuelva en contra. Si buscas una moraleja, la obvia es que los humanos somos mejores de lo que tememos, pero la lección más profunda puede ser más difícil de aceptar. No estamos condenados a la barbarie, ni garantizados en la decencia. Lo que nos convertimos bajo presión depende de lo que construimos cuando nadie mira. ¿Qué reglas inventamos? ¿Qué responsabilidades asumimos? ¿Qué relatos nos contamos en la oscuridad cuando el océano aún ruge más allá de las rocas? En Hatta, 6 chicos eligieron una y otra vez edificar una pequeña civilización de casi nada. Y eso, más que cualquier baño de sangre en una isla ficticia, es lo que debería hacernos detenernos y reflexionar. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, dedica un momento a dar like al video. Ayuda mucho a que el canal llegue a más personas, y si te gustan relatos reales, que cuestionan lo que creemos saber sobre supervivencia, conducta humana y el límite entre orden y caos, suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta por contar.